Yo sé lo que es la cábala, sé cómo se originó, sé lo que representa y el engaño que ésta contiene. Tiene esta terminología espiritual y todo este cuento para atraer al buscador, pero no es la verdad de la cábala. La verdad de la cábala es que es el conocimiento y la sabiduría de la serpiente que busca destruir y atrasar a los espíritus humanos. Eso es importante, esa reflexión inicial. Ahora pues vamos a ampliar el tema del engaño de esta sabiduría oscura. Se ha enseñado que la cábala es una vía de conocimiento, una sabiduría mística para comprender el universo, pero esta es solo la fachada que oculta su verdadero propósito, que era lo que estaba reflexionando ahora. Es un sistema de control total, uno que no solo moldea la realidad, sino que la define desde su misma raíz. No es simplemente un conjunto de enseñanzas esotéricas, sino es la arquitectura espiritual con la que el demiurgo diseñó el mundo y encadenó el alma humana en la prisión de la materia. Esa es la realidad de la cábala. Es la arquitectura espiritual o un falso conocimiento espiritual que lo que busca, en lugar de elevar los espíritus humanos, lo que hace es materializar aún más a la humanidad. Ese es el engaño de la cábala. Sí, supuestamente es espiritual, con ritos, prácticas, pero nos están materializando el pensamiento y el espíritu, porque el demiurgo es el formador de la materia. La cábala no es conocimiento al alcance de todos. Fue entregada por el demiurgo a los judíos como los guardianes de este plan divino, no para liberar a la humanidad, sino para dirigir su destino y asegurar su sometimiento a través de las eras. Entonces la cábala se le entrega a su pueblo elegido para que ellos tengan un conocimiento que le brindara ventaja y superioridad al resto de la humanidad. Un conjunto de encantamientos y de leyes místicas que al ser humano aplicarlas estaría sujeto a un sometimiento espiritual. Y esto los hebreos lo saben. Ellos saben que a través de la cábala pueden dominar el mundo, tanto desde el punto de vista mental como desde el punto de vista físico y espiritual. Y así lo han venido empleando. Por eso usted ve que la élite siempre se comunica con su simbología, ¿no? El tema del ojo, pirámides, la escuadra y el compás. Bueno, toda la simbología que tantos años se ha denunciado, que está en logotipos, en propaganda, en películas. Esto lo que nos quiere mostrar es que ellos se comunican a través del lenguaje del símbolo y el símbolo tiene implícito un mensaje de control. Bueno, toda esta ciencia del símbolo y el control que esto ejerce, eso es cábala. Entonces, aunque usted nunca haya conocido de cábala, a usted lo están manipulando con esa sabiduría. Y esto lo emplean en todos sus medios propagandísticos. Ellos son los que controlan el mundo. Y la ciencia que hay detrás del control mundial se las entregó su Dios, el demiurgo, para que a través de esto pudiesen tener ventaja. Los sefirot. Los sefirot, comúnmente representados como el árbol de la vida, son en realidad los niveles de programación de la existencia. Cada esfera no es simplemente una manifestación del universo, sino un eslabón de la estructura energética que atrapa la conciencia en el juego del demiurgo. Se dice que los sefirot representan mundos, dimensiones y hasta los mismos chakras del cuerpo humano. Bueno, yo diría que más que representarlos, es una alegoría que nos está mostrando cómo ellos intentan controlar el espíritu humano a través de 7 de estas 10 sefirot. Porque dentro de estas 10 sefirot hay 7 enfocadas a controlar el espíritu humano. Esto no es casualidad. La cábala no solo gobierna la realidad externa, sino también la interna. Cada sefirá está gobernado por un nombre divino, una entidad espiritual que actúa como un guardián del sistema. Estos nombres no son simples palabras sagradas, sino llaves que invocan fuerzas ocultas. Eyet, Yah, Elohim y otros nombres usados en la cábala no son expresiones del Dios verdadero, sino más bien una manifestación del demiurgo en sus múltiples formas, asegurando que nadie escape de su red. Bueno, y esto con los nombres de su Dios. Recuerden los 72 nombres, que también eso es cábala. Y todo esto en un lenguaje extraterreno como el hebreo, que al conjugarse y al pronunciarse estas palabras emiten una frecuencia, una vibración que sirve para hacer rituales y hacer invocaciones, porque de eso se trata la cábala, ¿no? Todo un conocimiento místico. El sistema cabalístico se sostiene en las letras hebreas, que no son solo simples caracteres, sino códigos vibracionales con los que se moldea la realidad. Se dice que Dios creó el universo con estas letras, pero en realidad son símbolos de programación que configuran la matriz del control. Cada conexión entre los sefirot, cada sendero en el árbol de la vida está construido con estas letras, funcionando como una red energética que encapsula la conciencia humana.
Y más allá de ser el árbol de la vida, más bien es el árbol de la muerte. Por ejemplo, en el libro secreto de Juan se habla del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal. También por allá en el Apocalipsis se habla del árbol de la vida, que ese es el Cristo, el que lo entrega, el que lo da. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Pero este no es el mismo árbol que el de la cábala. El árbol de la cábala es el árbol de la muerte, el que menciona el libro secreto de Juan cuando dice que sus hojas son oscuras, su fruto es muerte, sus raíces llevan a la perdición. Bueno, hace una descripción de los símbolos, describe un árbol y todos sus símbolos son negativos. Bueno, ese árbol que describe el libro secreto de Juan es realmente el árbol que muestra la cábala. Quienes estudian la cábala sin conocer su verdadera naturaleza están, sin saberlo, sometiéndose al diseño del demiurgo, reforzando su conexión con una estructura que les impide ver más allá. La creencia de que la cábala es un camino de iluminación es el mayor engaño. La luz que promete es la misma que deslumbra y ciega, atrapando a la conciencia en la red del control absoluto. Bueno, es el mismo plan que han hecho diferentes escuelas de misterio, religiones. Te muestran una cara de luz, de supuesta luz, para atraerte. Y claro, ya cuando estás involucrado en esto, te comienzan a enseñar conocimientos de penumbra y de oscuridad para que tú al ponerlos en práctica quedes sujeto al control mental y espiritual de estas organizaciones. Y la madre de todas estas organizaciones es el conocimiento de la cábala, porque de la cábala beben todas las religiones y corrientes místicas del mundo. La base de la sabiduría del dragón es la cábala. Eso es importante recordarlo para que no nos dejemos engañar. La cábala es la sabiduría condensada del dragón para destruir espiritualmente a la humanidad. Usted puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, no importa. La realidad no va a cambiar, sea que usted lo entienda o no lo entienda, pero la realidad no va a cambiar. Es una sabiduría que llegó al planeta Tierra con la invasión extraterrena. Les enseñaron brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraron el trabajo de los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para devorarlos. De esa mezcla ya sabemos que surgieron los gigantes y los gigantes se comían básicamente a los seres humanos. Pero aquí nos muestra cómo estos vigilantes caídos enseñaron a la humanidad las ciencias místicas. ¿Cómo se llaman todas esas ciencias si lo recopilamos en un único conocimiento? Eso se llama cábala. Pero dentro de eso está brujería, magia, cortes de raíces, ¿no? Encantamientos con raíces, plantas y todo esto. Además, en el capítulo 8, el líder de esa invasión, o por lo menos así le llama el libro de Enoch, Shenyasa, dice que enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni, otro demonio de estos, a romper los hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquiel, los signos de los rayos, como los rayos de la metafísica, ¿no? Que son 7 rayos, cada uno representa un maestro ascendido y bueno, todo ese cuento, miren de dónde viene todo esto. Cocabel, los presagios de las estrellas, esta es la astrología. La astrología tiene una base verdadera, porque la astrología es la influencia de los astros en la humanidad, por ejemplo, y eso es una realidad. Los astros influyen, pero cuando a eso se le mezcla la cábala, entonces ya ahí está la distorsión. Con el tema de la influencia de los astros y además de esto le colocan adivinación, viaje astral, bueno, todo este cuento, ya ahí se distorsiona el sentido original de la astrología. Sequel enseñó lo de los relámpagos, él enseñó sus significados, Artakov enseñó las señales de la tierra, Shensiel los presagios del sol y Sahariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. El conocimiento esotérico, espiritista, fue traído por la rebelión. ¿Y ese conocimiento de dónde proviene? Bueno, y ahí habría que ir a otro texto apócrifo, que es el libro secreto de Juan, que nos dice que esa sabiduría penumbrosa proviene del tiempo donde Sofía se desvió y abortó de sus entrañas la energía del dragón, o Yaldabaoth, el demiurgo. Ese símbolo que representa el primer arconte, que realmente pues son las humanidades desviadas, las humanidades que crearon el caos, que crearon el mal en la creación. Ahí dentro de esas humanidades desviadas comenzó a crearse un conocimiento y una sabiduría supuestamente espiritual. Bueno, ese conocimiento y sabiduría es lo que miles y miles de años después terminó llegando a la tierra con la invasión de los Elohim, y estos le trasladaron ese conocimiento
a la humanidad.